Buenos días, hermanos. Día viernes. Estamos terminando esta semana en la que hemos venido estudiando el capítulo 6 del libro de los Efesios, en donde estamos estudiando la armadura del creyente. Comenzamos el día lunes hablando de la armadura que es necesaria para cada creyente, puesto que el creyente se encuentra en medio de una batalla, una guerra sin cuartel, una guerra sin descanso, una guerra en donde nuestro enemigo no huelga, no descansa, no tiene pausa. Es una guerra continua y constante. El creyente está en medio de una batalla y Pablo, precisamente por eso, nos enseña cuáles deben ser los componentes de esta armadura, la armadura del creyente. Y es lo que hemos venido estudiando en esta serie que titulamos Vestidos para la batalla. Si tiene su Biblia, lo quiero invitar a que la abra conmigo en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Si tiene su Biblia, capítulo 6 del libro de los Efesios. Vamos a leer ahí algunos versículos y luego vamos a entrar en materia. Dice el verso 13, Por tanto, luego que Pablo ha hecho una descripción de la batalla que tiene cada creyente, luego que Pablo ha hecho una descripción de la situación en la que se encuentra cada creyente bajo acechanzas, y dijimos que la palabra acechanzas, metodeias, son métodos, estrategias satánicas contra el creyente. Pablo nos dice que nosotros debemos ponernos la armadura. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hablábamos ayer de el cinto que es la verdad, el cinturón. Y ahora Pablo nos va a hablar de la coraza de justicia. En una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, creyentes de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, mencionaron que la gran mayoría de ellos no participaba casi nunca o nunca en actividades que tenían relación con compartir su fe con otros. Y obviamente la pregunta que nació de ese dato es ¿por qué no quieres compartir tu fe con otros? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes pena? ¿No conoces suficiente doctrina? ¿No conoces mucho la fe cristiana? ¿No te atreves? ¿Eres vergonzoso? Etcétera, etcétera. Pero la principal razón por la que muchos de ellos no compartían su fe con otros es que ellos no vivían de acuerdo a las expectativas de cada cristiano. Ellos no vivían de acuerdo a lo que ellos profesaban. Ellos decían que hay una gran diferencia entre declarar su fe y vivir su fe. Y esto los hacía sentirse hipócritas. Los hacía sentirse en algún minuto como falsos, creyentes hipócritas. Y quiero decirles, hermanos, que hay millones de cristianos en todo el mundo que están insatisfechos con su vida. Muchos de ellos saben que la expectativa está acá, pero ellos viven muy por debajo de la expectativa y de la demanda que se les hace a ellos de vivir una vida cristiana pura, verdadera, etc. Entonces, hermanos, esto ataca, esto de no sentirse dignos, no sentirse verdaderamente que hay una congruencia entre lo que ellos predican y viven, les hace apartarse, alejarse de este alcance misionero, alcance evangelístico. Esto, hermanos, es un ataque al corazón de la fe. Es un ataque al corazón de cada creyente. Entonces, Pablo ahora nos va a hablar precisamente de eso, del corazón.
Si la verdad es el cinturón, la coraza debe ser la justicia. Sentirnos y sabernos que somos justos. Leamos nuevamente lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Este, hermanos, es un verbo que nos indica que es algo que nosotros debemos hacer completamente. No es un proceso. El verbo significa literalmente vestirme. Yo cuando me levanto por la mañana, y esto es algo que usted también hace, me levanto en la mañana y me pongo mi ropa con la intención de que forme parte de mí. Cuando yo me pongo la ropa me acompaña en todo mi trajín diario. Va conmigo en el día completo, va conmigo donde yo quiera que vaya. Me subo al auto, manejo, camino por el centro de la ciudad, voy al shopping, voy al mall, voy al negocio, voy a comprar, voy a la feria, camino por las calles, estoy en mi casa vestido. A donde quiera que yo vaya, lo que yo me haya puesto me acompaña. Donde yo quiera que vaya, me acompaña. Mis ropas me cubren y me hacen presentable delante de los demás. Ese es el propósito de estar vestido. De la misma manera, el apóstol nos está diciendo que nos pongamos la justicia de Jesucristo, que nos vistamos con la justicia del Hijo de Dios. Cuando nos levantemos por la mañana, debemos hacerlo parte de nuestra vida ese día. Jesucristo y su justicia debe acompañarme en cada cosa que yo haga, que yo actúe. En cada lugar que yo vaya debe acompañarme. La palabra coraza, que menciona acá el apóstol Pablo, vestidos con la coraza de justicia. La palabra coraza es la palabra griega toraca. Y esta palabra viene y le va a sonar, esta palabra le va a sonar a usted, de otra palabra griega que es la palabra tórax. La palabra coraza es la palabra griega tórax. Ahora, esta palabra, la palabra tórax, que usted rápidamente lo ha captado y lo ha entendido, habla de esa placa, ¿cierto? Que hace protección a las partes más importantes del ser humano, como el corazón, por ejemplo, los intestinos. Un golpe en el corazón puede ser fatal. Una flecha en el corazón puede ser fatal. Bueno, así como el cuerpo tiene un tórax para proteger el corazón, los soldados romanos se ponían una coraza, un tórax sobre el pecho. Era una coraza de metal o cuero que protegía el cuerpo del soldado en sus partes vitales. Se ponía sobre el manto y cubría desde el cuello hasta los muslos, más o menos. La coraza estaba compuesta de dos partes, una delantera y la otra trasera. Era algo así como que se cerraba, ¿ok? Tenía una parte delantera y una trasera que funcionaba uniéndose como se cierra una concha. La coraza tenía la función de proteger las zonas vitales como el corazón, que es vital, vitalísimo, del soldado romano. Esa es una coraza, ese es el tórax. Polibio, quien fue un escritor e historiador griego, famoso por escribir la primera historia universal, nos dice que la coraza era conocida como un protector del corazón. La coraza entonces tenía la intención de proteger las partes vitales como el corazón. Entonces el tórax, ¿cierto? La coraza protege el corazón. Y como dije, generalmente estaba hecho de bronce o de cuero o una combinación de ambos. Por ejemplo, usted recordará en 1 Samuel 17, cuando Goliat enfrentó a David, él se puso una coraza de una cota de malla que pesaba 5.000 ciclos, es decir, más o menos 60 kilos. Ahora, claro, era una malla bastante pesada, pero usted tiene que considerar que era una coraza de un gigante, alguien que medía cerca de los 3 metros. Entonces, claro, era
era pesada. Entonces tenemos que Pablo, recuerde que Pablo cuando escribe esto, cuando Pablo está escribiendo esto, tiene enfrente un soldado romano. Entonces él mira y dice, claro, el cinturón es la verdad, la coraza es la justicia. ¿Por qué? Porque así como la coraza protege el corazón, la justicia protege el corazón. Entender de que somos justificados, ¿cierto? Entender de que hemos sido declarados justos protege nuestro corazón, ¿cierto? Estamos hablando no del corazón, ese músculo de carne que está bombeando constantemente, sino que estamos hablando del corazón, la esencia del ser humano. Pablo dice que esa coraza es la justicia, dikaiousunes es la palabra, que deriva de la raíz rectitud. Se refiere a un estado que se ajusta a un estándar o norma autorizada y por lo tanto está de acuerdo con lo que Dios es y con lo que Dios demanda en su carácter santo. Escúchame esto, la justicia es el concepto moral. El carácter de Dios es la definición y la fuente de toda justicia. Dios es justo, por lo tanto todo lo que Él hace y es está de acuerdo con esa justicia. Y esa justicia es algo que Dios demanda. Y el ser humano en su estado natural es imposible que logre esa justicia. El hombre es imposible que logre esa justicia para presentarse delante de Dios. El hombre no puede hacerlo. Entonces Dios es quien realiza esa acción de justificar al creyente que pone su fe en Él. La justicia en términos bíblicos describe lo que es aceptable para Dios y por lo tanto aquello que está de acuerdo con Dios y sus demandas santas. En resumen, la justicia de Dios es todo lo que Dios es y todo lo que Él ordena y todo lo que Él exige y todo lo que Él aprueba y todo lo que Él nos proporciona por medio de su Hijo Jesucristo. Hermanos, entonces, esa coraza que protegía al soldado romano en las partes vitales como el corazón, Pablo dice que esa coraza es la justicia. Ahora, ambas van juntas. La primera parte de la armadura era el cinturón, que es la verdad, ¿cierto? Pero ahora, recuerde que yo dije ayer que todo el resto de la armadura se ponía sobre el cinturón. Usted lo recordará. El cinturón es la verdad y la coraza descansaba sobre la verdad. La justicia descansa sobre la verdad absoluta. Hermanos, entonces cuando nosotros hablamos de la justicia y de aquella justicia que Dios nos ha dado, no es una cuestión antojadiza, no es una cuestión emocional, no es una cuestión subjetiva, no es que yo pienso o creo, sino que está basada y sostenida por la verdad. La verdad objetiva es la base de la justicia y esa justicia ha sido descrita por Pablo como la coraza, la parte de la armadura del soldado romano que cubría el pecho y por lo tanto sus partes vitales como el corazón. Hermanos, como yo leí al principio, esta encuesta que se hizo, muchos cristianos se sentían hipócritas, sentían que no tenían el derecho de hacer cosas por Dios ni para Dios, ni siquiera presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque había una cuota de culpa. Muchos de ellos no entendieron lo que es la justicia. Y este tema de la justicia fue un tema gravitante en la controversia del siglo XVI, iniciada formalmente por el monje agustino Martín Lutero. La posición romana enseñaba que los hombres podían y debían alcanzar un estado de aceptación para con Dios por medio de una vida devota. Es decir, de acuerdo a la iglesia romana, la justicia era algo que el hombre podía hacer. Buenas obras, mérito, comprar, además indulgencia, etcétera, etcétera. Esa justicia era una justicia humana lograda por el mérito humano, por la fuerza humana. La justicia romana es por lo tanto una justicia subjetiva.
pues tenía su base en el hombre, en su obra, en su mérito y en su experiencia. Pero al mismo tiempo era tan frágil como la fidelidad del creyente, porque no tengo que explicarle, usted lo sabe, cada uno de nosotros es un ser pecador, frágil y que puede pecar en cualquier momento. Por lo tanto, esa justicia subjetiva podría ser quebrantada en cualquier momento. Roma enseña que esa justicia está dentro del hombre, que ha sido infundida por medio del sacramento del bautismo. Entonces se espera que el creyente católico pueda manifestar esas obras de justicia porque la justicia está en él. En cambio, Lutero llegó a la conclusión de que esa justicia demandada por Dios no se encontraba en el hombre. No estaba intrínsecamente en el hombre. No era el hombre productor de esta justicia, no era el hombre el que generaba esta justicia. Esta justicia que, por cierto, demandaba Dios. Sino que esa justicia estaba en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo, quien realmente y únicamente vivió una vida justa y recta. El único que ha vivido una vida justa y recta y ha cumplido y ha dado satisfacción completa a la demanda justa de un Dios justo, ha sido el único. Por lo tanto, cada creyente que pone su fe en Jesús es declarado en el tribunal del cielo como un ser justo. Acompáñenme un poquito más acá al libro de Romanos, capítulo 4. Quiero mostrarle algo. Romanos capítulo 4, esta hermosa epístola, libro de Romanos. Dice, verso 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pablo entra en la discusión de la justificación por fe y va a usar un ejemplo de Abraham y luego va a usar un ejemplo de David. El primer ejemplo, Abraham, es un hombre antes de la ley. El segundo ejemplo, David, es un hombre después de la ley. Entonces, va a hablarnos de dos hombres, uno antes de la ley, Abraham, y otro después de la ley, David. Y pregunta, ¿nuestro padre Abraham tiene de qué gloriarse delante de Dios? Porque si hizo algo para justificarse delante de Dios, entonces tendría algo de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí es la Escritura. No es lo que dice Roma, no es lo que dicen los concilios, no es lo que dice el Vaticano, no es lo que dice la tradición o el magisterio, es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Hermanos, finalmente es lo que dice la Escritura y tenemos que rendirnos a la Escritura. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Dónde fue eso? Génesis 15:6. Abraham creyó y Dios lo contó como justo. Si Abraham hubiera tenido algo que gloriarse delante de Dios, si él hubiera tenido justicia propia, se habría podido gloriar incluso delante de Dios, pero no tenía nada de que gloriarse delante de Dios, porque no tenía justicia propia. Y si nosotros leemos desde que fue llamado Abraham en Génesis 12 hasta Génesis 22, vemos que él vaciló, momentos de victoria, momentos de derrota, mintió, dudó, etcétera, etcétera. Entonces, intrínsecamente no era un ser justo. Era un hombre igual que nosotros. Por lo tanto, Pablo dice, no tiene nada de qué gloriarse. Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó, puso su fe en Dios y eso le contó como justicia. Dios lo declaró justo no por lo que él hizo, sino por haber puesto su fe en Jesús. Verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Terrible.
Abraham creyó y fue declarado justo. Y aquí Pablo nos dice en el verso 4, hay algunos que obran y quieren ganar la justicia por medio del mérito. Quieren alcanzar por medio de sus obras el mérito, la justicia. Y Pablo dice que eso no se les considera como gracia, sino como deuda. Es decir, aquellos que están tratando de alcanzar, aquellos que quieren alcanzar esa justicia que Dios demanda por medio de sus obras, dice Pablo, eso no se le considera como gracia, sino como deuda. Entre más trabajan, más deben. Más, verso 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, sino cree, esa fe se le cuenta como justicia. Y aquí en el verso 6, Pablo va a mencionar el segundo ejemplo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí están los dos ejemplos. Abraham fue justificado sin la ley y David fue justificado en el tiempo de la ley, bajo la ley, pero no por las obras de la ley, sino por la fe. Ambos fueron justificados por la fe. Abraham antes de la ley, David después de la ley. Abraham fue justificado por fe, David fue justificado por fe. Porque dice, bienaventurado a quien Dios atribuye justicia sin obras, es decir, fe. Volvamos a Efesios 6. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo, que nuestra coraza es la justicia. La coraza del creyente es la justicia de Dios. Esa justicia es, por lo tanto, una justicia no mía, no propia. No está en mí. No es como enseña Roma. No es una justicia infundida. Como enseña Roma, que en el momento del bautismo se infunde dentro del creyente la justicia y luego se manifiesta en mérito y buena obra. No. Porque el ser humano puede ser cualquier cosa menos justo. Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, no hay bueno, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la condición del hombre, no es justo, no hay justo ni a uno, no hay ningún hombre justo en sus propios méritos. Por lo tanto, yo necesito, para poder presentarme delante de Dios, una justicia que no es mía. ¿Y sabe por qué no es mía? Porque no la tengo. Entonces yo necesito una justicia ajena, una justicia objetiva y divina. Esa justicia es la justicia divina regalada al hombre por medio de la fe en los méritos de Jesús. Y eso, hermano, funciona como una coraza que protege el corazón. En el momento de nuestra salvación, Dios nos ha vestido con la justicia perfecta de Jesucristo. Dios le ha dado al creyente la justicia más perfecta y más completa, más absoluta, que jamás el hombre hubiera alcanzado por medio de sus pobres méritos humanos. Esa es la justicia de la que habla Pablo, de la que habla David. Es una coraza. Hermanos, quiero decirle algo. ¿Por qué Pablo menciona que la coraza es la justicia? Porque la coraza protegía el corazón. Usted y yo sabemos que empíricamente en nuestro diario vivir no vivimos en esa justicia que Dios demanda. ¿Estamos claros con eso? ¿Está de acuerdo con eso? Ninguno de nosotros vive esa justicia que Dios demanda. Y muchas veces, sentimos, uso esa palabra, sentimos, sentimiento, emoción, que no somos dignos de acercarnos a Dios. No somos dignos. Ese es un ataque directo al corazón, a la conciencia, a lo profundo de nuestro ser. No queremos leer la Biblia, no queremos orar porque hemos fallado, hemos pecado, hemos cometido injusticia. Y nuestro corazón nos acusa. En 1 Juan nos dice que tenemos algo que es más grande que nuestro corazón. Es la justicia de Jesucristo. Cuando usted puso su fe en Jesús, Dios lo declaró justo, no porque usted fuera empíricamente justo,
sino que usted puso su justicia en Cristo y Dios lo vistió como la coraza de la justicia de Cristo. Y esa justicia protege el corazón, como la coraza protegía el corazón del soldado. Cuando nos acercamos a Dios sabemos que no somos dignos, lo sabemos, lo sabemos. No hay nada que hacer, pero yo no me acerco a Dios basado en mi justicia. No vengo a presentarme delante de Dios pensando en mi justicia. Esos ataques certeros y mortales al corazón, a sentirme condenado, a sentirme lejos, es una estrategia satánica para alejarlo de Dios. Pero como cristianos, puesto que estamos constantemente conscientes de nuestras flaquezas y fracasos, el Señor quiere darnos algo objetivo. Se llama la justicia de Cristo, que ha sido dada a nosotros por la obra de Cristo en la cruz y por haber puesto nuestra fe en Él. En ese mismo momento, y como muy bien lo descubrió Martín Lutero, somos declarados justos una vez y para siempre. La coraza del creyente es la justicia de Jesucristo que no cambia. Muchas gracias, hermanos, por haberme acompañado en el devocional de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado cada día de esta semana. Lo agradezco mucho. El equipo que está detrás de cámara también les saluda y estamos muy contentos de poder realizar este programa para ustedes. Este devocional, llegar a ustedes con la palabra de Dios es algo que nos motiva cada día. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.